El CEO siguió a su empleada a casa después de que ella pidió comida sobrante. Lo que vio esa noche lo cambió todo. Michael Reynolds había leído miles de solicitudes de empleados a lo largo de los años. La mayoría eran cosas rutinarias, ajustes de horario, aclaraciones de nómina, solicitudes de días libres. Pero esa noche, mientras estaba sentado en su oficina silenciosa mucho después de que el último miembro del consejo se había ido, una solicitud llamó su atención. No era una queja. Ni siquiera era una exigencia. Era simple. Casi demasiado simple. ¿Sería posible llevarme las comidas sobrantes después de mi turno? Michael frunció el ceño. El nombre adjunto a la solicitud era Mariana Cruz. Cocinera de línea. Llevaba un poco más de un año en la empresa. Sin quejas. Sin ausencias. Siempre registraba su entrada a tiempo. Siempre era la última en salir. Pero había algo en ese mensaje que le resultaba diferente. La mayoría de los empleados no pedían formalmente comida sobrante. Si querían extra, normalmente se lo pedían al gerente en persona o tomaban algo discretamente. ¿Por qué ella sintió la necesidad de pedirlo oficialmente por escrito? Michael no era del tipo que se ponía sentimental con los problemas de sus empleados. Era un CEO, después de todo. Su trabajo era mantener la empresa funcionando, no involucrarse en asuntos personales. Pero esto se le quedó clavado. Escribió su nombre en el sistema para abrir su perfil. 24 años. Sin cónyuge. Sin contactos de emergencia listados. Eso era extraño. Se recargó en su silla. Tal vez solo era una chica frugal. Tal vez no quería gastar dinero en comida si podía evitarlo. Muchos empleados batallaban, incluso en una empresa bien pagada como la suya. Pero había algo en la manera en que lo escribió que hacía parecer que no solo quería ahorrar dinero. Ella necesitaba esa comida. Y por primera vez en mucho tiempo, Michael sintió una curiosidad que no podía ignorar. Miró la hora. El turno de Mariana terminaba a las 11 de la noche. Sin pensarlo, tomó su abrigo, apagó su laptop y se dirigió a la salida trasera del edificio. No estaba seguro de qué buscaba, no realmente. Pero si sabía una cosa, esa noche iba a descubrirlo. Michael no tenía idea de que lo que estaba a punto de ver lo cambiaría todo. Salió al aire fresco de la noche, ajustándose el cuello del abrigo. El estacionamiento estaba casi vacío, salvo por unos cuantos trabajadores de turno nocturno terminando sus labores. Al otro lado del estacionamiento, a través de la puerta trasera de la cocina, vio a Mariana. Estaba limpiando las últimas encimeras, con el cabello castaño oscuro recogido en una coleta floja, algunos mechones pegados a su frente por las largas horas bajo el calor de las parrillas. Se movía rápido, metódica, como alguien que había hecho esto miles de veces. Un gerente pasó, le entregó una bolsa de papel café. Ella le agradeció con una pequeña inclinación de cabeza y la guardó bajo el brazo. Debía ser la comida que había pedido. Michael la observó mientras se quitaba el delantal, lo doblaba cuidadosamente y tomaba su mochila gastada de un gancho. Luego, sin dudarlo, salió a la noche y caminó hacia la parada del autobús más adelante en la calle. Michael dudó. No sabía qué esperaba encontrar, pero al verla marcharse después de un turno doble agotador, sintió algo extraño. Desconexión. Él había pasado años en lo alto, autos privados, vuelos en primera clase, salas ejecutivas. La idea de tomar un autobús después de trabajar 16 horas de pie, jamás lo había experimentado. Y ese solo pensamiento fue suficiente para empujarlo a seguirla. Michael subió a su sedán negro, pero no encendió el motor de inmediato. Esperó. Mariana estaba bajo la luz parpadeante del poste, cruzada de brazos, cambiando el peso de un pie al otro. El autobús estaba retrasado. Finalmente, aparecieron las luces a lo lejos y ella subió sin levantar la mirada. Michael la siguió a distancia, cuidando no acercarse demasiado. No sabía por qué exactamente estaba haciendo esto, solo que algo en su instinto le decía que tenía que hacerlo. El viaje fue largo. Más largo de lo que esperaba.
En cada parada pensó que ella bajaría, pero no. Mientras avanzaban, las calles se volvían más desconocidas. Los postes eran menos. Las tiendas se convertían en edificios tapiados. El horizonte de la ciudad desaparecía en el retrovisor, reemplazado por casas deterioradas, cercas de malla ciclónica y lotes olvidados. Michael revisó la hora. Pasaba de medianoche. Después de casi una hora, Mariana finalmente jaló el cordón amarillo para indicar su parada. Michael mantuvo distancia, estacionándose al final de la calle. Ella caminaba con propósito, sin reducir velocidad, sin mirar alrededor. No era un barrio peligroso, pero tampoco un lugar donde quisieras estar sola de noche. Luego dobló en una esquina y desapareció detrás de unos autos estacionados. Michael exhaló bruscamente, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Avanzó despacio, evitando hacer movimientos bruscos que llamaran la atención. Entonces lo vio. No era un departamento. Ni siquiera una casita pequeña. Era un tráiler. Mariana subió los escalones, equilibrando la bolsa de papel en una mano mientras abría la puerta con cuidado. Adentro, una luz tenue se encendió, proyectando sombras contra las cortinas delgadas. Michael se quedó en silencio, atónito. Esto no era lo que esperaba. Para nada. Pero lo que vio a continuación le revolvió el estómago. Aparcó a una distancia prudente, lo suficiente para observar sin ser visto. Su corazón estaba firme, pero las manos tensas en el volante. ¿Por qué vivía ahí? Mariana llevaba más de un año trabajando en su empresa. No sabía su salario exacto, pero no ganaba el mínimo. No era una adolescente con un trabajo de medio tiempo. Era una empleada de tiempo completo haciendo turnos dobles. Eso debería ser suficiente para pagar al menos un pequeño departamento, ¿no? Pero aquí estaba, entrando a un tráiler que parecía mantenerse en pie de milagro. El tipo de lugar donde vive alguien sin más opciones. Michael se inclinó ligeramente, mirando hacia el interior. La débil luz revelaba un espacio estrecho y abarrotado. Las paredes manchadas. La alfombra delgada y desgastada. No había decoraciones. Nada de lujos. Solo supervivencia. Entonces hubo movimiento. 3 figuras pequeñas surgieron de las sombras. Niños. Mariana apenas tuvo tiempo de dejar la bolsa antes de que corrieran hacia ella, abrazándola por la cintura. Ella rió suavemente, su agotamiento reemplazado momentáneamente por algo más cálido. Michael tragó duro. No eran sus hijos. Eran demasiado pequeños para eso. ¿Hermanos, quizá? Luego apareció una mujer mayor, frágil, moviéndose lentamente. Su cabello estaba entrecano, sus hombros encorvados. Una abuela. Mariana la ayudó con delicadeza a sentarse, hablándole en voz baja, poniendo una mano en su hombro antes de regresar a la bolsa en el mostrador. Michael observó mientras ella sacaba la comida con cuidado, dividiéndola en 4 platos. No 5. Los niños comieron primero, rápido, como si estuvieran acostumbrados a raciones pequeñas e inciertas. La abuela comía lento, con las manos temblorosas al levantar el tenedor. Mariana se sentó, pero no tocó su plato. La mandíbula de Michael se tensó. Ella no estaba comiendo. Estaba fingiendo. Cortaba la comida en pedazos más pequeños, la movía con el tenedor, sonreía y asentía cuando los niños hablaban, pero nunca daba un bocado. Estaba renunciando a su propia comida para asegurarse de que ellos tuvieran suficiente. Michael sintió el pecho apretarse. Había venido aquí esperando, ¿qué, exactamente? No estaba seguro. Tal vez solo confirmar que ella realmente necesitaba la comida. Tal vez satisfacer una vaga curiosidad. Pero esto era sacrificio. Y le revolvía el estómago de una forma para la que no estaba preparado. Pensó en su propia cena esa noche. Un filete perfectamente servido en un restaurante de lujo, una cuenta que costaba más de lo que Mariana probablemente ganaba en 2 días. Ni siquiera se la había terminado. Y sin embargo, ahí estaba ella,
sentada en un tráiler después de trabajar un turno de 16 horas, fingiendo comer para que su familia no se preocupara por ella. Michael exhaló lentamente, mirando la escena frente a él. Esto no era solo una empleada batallando para llegar a fin de mes. Era un sistema roto. Y él era parte de ese sistema. Pero lo que él no sabía era que la historia de Mariana era incluso peor de lo que parecía. Michael se quedó en silencio, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El murmullo tranquilo de la calle a su alrededor se sentía lejano, casi apagado bajo el peso de lo que estaba presenciando. Mariana sonreía mientras escuchaba a los niños hablar entre bocados, con los ojos cansados pero llenos de cariño. Parecía feliz. O al menos, estaba intentando serlo. Claro, Michael podía ver la verdad en la manera en que se frotaba las sienes cuando nadie la miraba, en cómo los hombros se le caían cuando creía que nadie le prestaba atención. Entonces, el mayor de los niños, un niño de unos 10 u 11 años, dijo algo que hizo que el pecho de Michael se apretara aún más. ¿Comiste en el trabajo hoy? Michael observó la reacción de Mariana con atención. Por una fracción de segundo, solo un instante, su rostro cambió. No mucho, apenas un mínimo destello de duda antes de forzar de nuevo esa misma sonrisa cansada y mentir. Sí, comí algo más temprano. El niño la miró fijamente, sin convencerse del todo, pero no insistió. Solo asintió despacio y volvió a su comida. Michael se sintió enfermo. Ella no solo estaba saltándose la cena esa noche. Esto era un patrón. Probablemente llevaba haciendo lo mismo semanas, quizá meses. Y aún así, se levantaba cada mañana, iba a trabajar, se quedaba hasta tarde y volvía a casa con lo justo para asegurarse de que su familia no pasara hambre, aunque eso significara que ella sí la pasara. Michael se recargó en el asiento, soltando el aire con fuerza. Esto no solo era injusto. Era inaceptable. Y lo peor, él ni siquiera se había dado cuenta. Dentro del tráiler, Mariana finalmente se levantó, recogiendo los platos vacíos. Los niños soltaron bostezos cansados, estirándose mientras caminaban hacia una pequeña área separada en la parte trasera. La abuela se movía más lento, arrastrando los pies hacia lo que parecía un sillón reclinable en lugar de una cama. Michael entrecerró los ojos. Eso no podía estar bien. El tráiler era pequeño. Demasiado pequeño. No había espacio extra, no había una segunda recámara. Hizo un conteo rápido en su cabeza. 4 personas. Una sola habitación. Entonces lo vio. Un colchón delgado, poco más que una colchoneta, metido en una esquina cerca de la cocina. Una cobija sencilla, doblada con cuidado a los pies. Michael tragó saliva con dificultad. Esa era la cama de Mariana. No un dormitorio. Ni siquiera un sillón. Solo un colchón delgado en el suelo. Después de trabajar turnos dobles. Después de pasar horas de pie frente a una parrilla caliente. Después de un día entero sirviendo comida a desconocidos, ese era el lugar donde apoyaba la cabeza por la noche. Michael había visto suficiente. Dirigía una empresa que se enorgullecía de ser orientada a la familia. Se sentaba en juntas donde los ejecutivos hablaban de satisfacción de empleados y salarios justos. Y sin embargo, ahí estaba una de sus trabajadoras más dedicadas, prácticamente sin hogar, pasando hambre, sacrificándolo todo por su familia, mientras él se sentaba en una oficina tan grande que tenía su propia máquina de espresso y sillas de piel que valían más que todo ese tráiler. Pensó en los beneficios de la empresa, bonos, retiros ejecutivos, cenas corporativas. La comida desperdiciada que se tiraba al final de cada turno. Comida que podría haber alimentado a personas como Mariana. Michael cerró los ojos un segundo, respirando a través de la rabia que le subía al pecho. Esto no estaba bien. Y por primera vez en mucho tiempo, supo que simplemente sentirse mal no era suficiente. Michael tenía que hacer algo. Y tenía que hacerlo ya. Michael no se fue a casa esa noche. No pudo. En vez de eso, se quedó sentado en el coche, mirando el tráiler mucho después de que las luces de dentro se apagaron.
su mente iba a mil. ¿Cómo no había visto esto? ¿Cuántos otros empleados estaban igual que Mariana, luchando en silencio, llegando al trabajo con una sonrisa mientras el estómago les rugía vacío? Pensó en el presupuesto corporativo, en los salarios de sus ejecutivos, en los miles de dólares invertidos cada mes en campañas de marketing. Y luego pensó en el colchón de Mariana en el suelo. Sus dedos se cerraron más fuerte alrededor del volante. Esto no era un fallo personal. Era un fallo de la empresa. Y él estaba en la cima de todo eso. Durante años se había repetido que sus empleados estaban bien cuidados. Leía reportes, aprobaba estructuras de nómina, firmaba políticas. Pero nunca había mirado de verdad. Esa noche miró. Y ahora ya no podía ignorarlo. Michael tomó su teléfono y empezó a deslizar entre sus contactos. No dudó al presionar llamar. Sonó 2 veces antes de que una voz somnolienta contestara. Señor, ¿es pasada la medianoche, todo bien? Era su jefe de operaciones, la misma persona responsable de supervisar los programas para empleados de la empresa. No, dijo Michael, con la voz firme. No está nada bien. Hubo una pausa al otro lado. ¿A qué se refiere? Michael miró el tráiler por última vez antes de girar la llave en el encendido. Tenemos que arreglar esto. Todo. Mañana a primera hora. No esperó respuesta. Colgó. Porque esto no era una conversación. Era una decisión. Y Michael apenas estaba empezando. A la mañana siguiente, Michael entró a la oficina con un solo objetivo en mente: cambio. Al mediodía, las políticas ya estaban siendo reescritas. La comida sobrante, ya no opcional para empleados. Ahora se empacaría y distribuiría diariamente a los trabajadores que la necesitaran. Salarios revaluados y ajustados, asegurando que ningún empleado de tiempo completo tuviera que volver a elegir entre pagar la renta o comer. Apoyo de emergencia, un nuevo programa lanzado para proporcionar ayuda financiera a empleados que enfrentaran dificultades. Y Mariana. Ella llegó a trabajar al día siguiente como si nada hubiera cambiado, hasta que su gerente la llamó aparte y le entregó un sobre. Dentro había un aumento significativo. Suficiente para mudar a su familia a un departamento. Suficiente para que pudiera comer sin culpa. Suficiente para darle la seguridad por la que había estado peleando todo ese tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no tuvo que fingir que estaba bien. Michael había llegado esa mañana como un CEO. Se fue como un líder. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están sufriendo en silencio? ¿Cuántas veces volteamos la mirada hacia otro lado? Si tienes el poder de ayudar, aunque sea en lo más pequeño, no esperes. Haz algo hoy. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario aquí abajo. Cuéntanos qué fue lo que más te emocionó y no olvides compartir este video con alguien que hoy necesite un poco de esperanza, porque a veces lo único que necesitamos es un poco de fe. No olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.